Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, Hoy quiero hablar sobre el tema del narcotráfico. Yo ya lo he dicho otras veces, pero para mí el problema del narcotráfico tiene que solucionarse a través de la legalización de la producción, la comercialización de la droga, de la cocaína, en este caso, para el caso de Bolivia, ¿no? Me parece que es la única manera de solucionar el problema porque eh, tener un negocio tan productivo eh, que genere tantas ganancias en un país pobre como es el de Bolivia, eh, hace que sea imposible que ese negocio se pueda eliminar, ¿no es cierto? Tienes una forma de adquirir ganancias, de tener ingresos y tienes una población muy pobre, ¿no es cierto? Que no tiene otras formas de conseguir esos ingresos, no es un país que tenga una buena economía, ¿no es cierto? No es un país que sea productivo realmente y por tanto es un país pobre. Y entonces a esa población pobre tratar de sacarle y quitarle una de las pocas oportunidades que tiene de producir algo es imposible, ¿no? Porque naturalmente la gente va a requerir continuar con ese negocio, ¿no es cierto? Entonces, no es un problema, el problema del narcotráfico, de la producción de cocaína, no es un problema de salud pública, sino que es un problema económico y es un problema legal. Es un problema de que al impedir, al prohibir legalmente esa actividad económica, pues generas un montón de problemas. Y creo que en Bolivia estamos viéndolo ya y, y si no se hace algo al respecto, es muy probable que terminemos en la violencia, porque eso es lo que trae la prohibición de las drogas, ¿no? Y del comercio de las drogas. Trae violencia, trae la formación de mafias, ¿no es cierto? Mafias que son poderes económicos que se ejercen mediante la violencia y que terminan matando mucha gente, que es lo que está pasando, por ejemplo, en Santa Cruz ahora mismo, ¿no es cierto? No solo en la ciudad, sino en todo el departamento, en el área rural, por la conexión que hay con Brasil sobre todo, ¿no? Pues hay muchas muertes relacionadas con el narcotráfico, ajustes de cuentas. Entonces, eso nos puede llevar a terminar como México, en el cual en algunos años atrás, no sé si seguirá igual, se consideraba que era el país donde había más muertes violentas en Latinoamérica, incluso al nivel de los países que estaban en guerra, como Siria, por ejemplo, ¿no? Es decir, era como si hubiera una guerra desarrollándose en México por la cantidad de muertes que el narcotráfico producía. Y lo mismo podríamos decir en los años 80, en los años 90 de Colombia, por ejemplo, ¿no? Y todavía continúa esa violencia en Colombia y todavía continúa esa violencia en México, en Perú también. Entonces, por una o por otra razón, por ser países productores o por ser países de tráfico, de comercio, la situación de México con relación a Estados Unidos hace que México sea un país de tránsito hacia Estados Unidos por la droga. Al final de cuentas termina en una espiral de violencia que ataca realmente a tu población. Y luego está el otro problema que genera la mafia del narcotráfico, que corrompe todo lo que son las instituciones estatales, ¿no es cierto? Porque genera tanto dinero que ese dinero al final de cuentas tiene que entrar en la economía, digamos, formal, y para entrar a esa economía formal normalmente fuerza, es decir, corrompe a las instituciones para que pueda ir entrando ese dinero, ¿no es cierto? Entonces se termina corrompiendo todo en la institución, toda la institución estatal por el narcotráfico, ¿no? Y de esa manera todo el control que el Estado podría tener, ¿no?, sobre sus instituciones se pierde porque hay otro poder en las sombras, hay otro poder clandestino que va a ir influenciando en esa institucionalidad, ¿no? Y entonces ya lo que llamamos democracia, el poder del pueblo, etcétera, no es tal, ¿no? Porque ese poder del pueblo, si bien puede existir, va a tener que compartirse con otro tipo de poderes que no son
emanados, digamos, de la soberanía del pueblo, sino que son de una mafia, de unos grupos empresariales, clandestinos, delincuenciales, que están influyendo sobre ese poder político, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está pasando, me parece, en este momento en Bolivia. Tal vez les está pasando en Colombia y les está pasando en Perú también, que son los tres países que producimos cocaína, ¿no es cierto? Entonces, no lo vamos a poder solucionar el problema atacando el narcotráfico, como digo, porque uno de los argumentos es el que acabo de decir, ¿no? De que ante un país pobre no se le puede quitar una forma de ingreso de ninguna manera, aunque ésta sea ilegal, ¿no es cierto? Siempre va a recurrir a todas las formas de adquirir ingresos que pueda, porque no hay otras formas, ¿no es cierto? Eh, por otro lado está el argumento de la demanda, ¿no es cierto? Que en el mundo siempre va a haber demanda por esta droga, por la cocaína, ¿no? Al igual que demanda por otras drogas, ¿no es cierto? Entonces, si sumas las dos cosas, el tema de que la demanda nunca va a desaparecer, el tema de que la situación del propio país hace que sea inevitable producir cocaína, pues toda tu política de ir a luchar contra el narcotráfico se va a estrellar necesariamente y nunca va a tener éxito, ¿no? Que es lo que nos ha demostrado hasta este momento la lucha contra el narcotráfico, no solo en Bolivia, sino en Colombia y en Perú también, ¿no es cierto? Entonces, es por estas razones que yo digo que la solución al problema es legalizar la droga, ¿no? Y obviamente después tener alguna forma, políticas públicas para reducir el impacto, digamos, en la salud pública que pueda tener eso, ¿no es cierto? Es decir, que las personas se hagan adictas a la cocaína, ¿no? Que no, obviamente nadie quiere eso, ¿no es cierto? Entonces habría que tener políticas públicas para disminuir ese efecto, ¿no es cierto? Como se hace actualmente con otras drogas que son legales, el tabaco, el alcohol, por ejemplo, ¿no es cierto? Son drogas que dañan la salud pública, por ejemplo el alcohol en Bolivia es un problema de salud pública muy grande al cual se deben feminicidios, violencias contra niños, contra mujeres, violencias en general, todas relacionadas con alcohol, ¿no es cierto? Esta es una droga que daña a la sociedad. Sin embargo, no está prohibida, ¿no es cierto? No es ilegal. Pero hay mecanismos que el Estado debería tener, tiene, pero deberían ser mejores para proteger a la ciudadanía de los posibles efectos que tenga esa droga en la salud pública, ¿no? No solo en el sentido de la salud, hablando médicamente, digamos, en la población que tiene, obviamente, por ejemplo, el alcohol, ¿no es cierto? Termina dañando el hígado, ¿no es cierto? Dañando muchos órganos del cuerpo humano, lo mismo el tabaco, pero el daño, digamos, a nivel social, ¿no? De la violencia, de las relaciones entre las personas y la violencia que se produce, ¿no? Entonces, de la misma manera se podría tener unas políticas públicas que ataquen los problemas que surgirían de la adicción o el uso de la cocaína, en este caso, ¿no es cierto? Ahora bien, hasta ahí tendríamos, digamos, como la legalización de la producción, el tráfico, el comercio, más bien dicho, de la cocaína. Pero eso no lo podemos hacer solos como país. Y entonces ahí entran las políticas de Estado y lo que realmente el gobierno actual y seguramente el que venga debería tratar de trabajar porque realmente sería un gran avance para el país, ¿no? Dejar atrás esta lacra, este lastre que significa el narcotráfico, ¿no? Que es ponerse de acuerdo con Perú y Colombia, que son los otros dos países productores de cocaína, ¿no es cierto? Tendríamos que llegar a un acuerdo entre los tres países, un acuerdo, ¿no es cierto? Entre los tres, internacional, ¿no es cierto? Un tratado internacional, un acuerdo internacional por el cual vamos hacia la legalización de la cocaína y como bloque poder presentar esa propuesta a nivel de Naciones Unidas, a nivel de las organizaciones internacionales de comercio, etcétera, para que sea aceptado finalmente a nivel mundial, porque obviamente esto no puede funcionar si solamente Bolivia o solamente Colombia, pero legalizamos el comercio de la cocaína, sino que tiene que legalizarse a nivel mundial, ¿no es cierto?
Entonces, se tendría que empezar a hacer esa presión desde nuestros países, que son los que somos los que sufrimos el problema, para poder llegar a ese momento en que todo el mundo, al final de cuentas, acepte este tema de la legalización de las drogas, ¿no? Ahora hay dos escenarios, me parece a mí, posteriores a esa legalización o en tanto esa legalización de las drogas. Uno sería, más favorable a nosotros obviamente, que nosotros obtengamos el monopolio de la producción de cocaína, ¿no es cierto? Nosotros digo Colombia, Perú, Bolivia, ¿no? Que podríamos obtener nosotros el monopolio de la producción de la cocaína en el mundo. Y otro sería que una vez legalizada se abra totalmente la producción de la cocaína a nivel mundial, ¿no es cierto? En cuyo caso obviamente perderíamos nosotros como país muchísimo, ¿no? Pero sin embargo también puede ser beneficioso para nosotros económicamente, ¿no? Todavía, dependiendo de cómo nosotros enfrentamos esa situación y cómo logramos resolver el tema de la producción, ¿no? Y de la comercialización. Pero bueno, en todo caso el país ganaría porque dejaría de lado, como digo, este lastre de la violencia, de la mafia del narcotráfico y de su injerencia en nuestras instituciones estatales, ¿no es cierto? Que eso es lo más importante tal vez de todo, ¿no? Dejaríamos atrás ese problema, ¿no? Y podríamos enfocarnos en nuestro desarrollo, ¿no? Que es lo que verdaderamente como gobierno debería estar enfocado, eh, eso, un gobierno del país, ¿no es cierto? Enfocado en el desarrollo y no en esta lucha interminable, ¿no es cierto?, contra el narcotráfico, ¿no? Por lo menos así lo veo yo, y yo creo que eso tiene que ver con todo lo que nos está pasando, ¿no? Con el tema de que entre las disputas internas del MAS está incluido el tema del narcotráfico porque es el arma, el instrumento con que se atacan, ¿no es cierto? Normalmente el grupo de Luis Arce está atacando a Evo Morales por el tema del narcotráfico, ¿no? Obviamente la oposición se suma obviamente a ese ataque, ¿no es cierto? Entonces, a eso viene la reflexión, ¿no es cierto? El daño que nos hace el narcotráfico, ¿no es cierto? Políticamente, ¿no es cierto? Eh, Hay un problema muy grande relacionado con el narcotráfico y nuestra política, ¿no? Otro tema del que quería hablar era de lo que está pasando en Perú y todas las reacciones que han habido en el mismo Congreso peruano, en el Congreso chileno y también representantes del legislativo aquí en Bolivia, ¿no? Y en la prensa en general, las opiniones, la oposición, ¿no es cierto?, que se habla sobre el tema, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que no se reconoce, ¿no? Porque se dice que, bueno, es un atentado contra la democracia lo que está haciendo la gente al marchar hacia Lima, al protestar en las calles, es un atentado contra la democracia y el poder constituido y que no se puede consentir esa situación, ¿no es cierto? Eh, y, y luego se habla del tema de que Bolivia, el MAS, Evo Morales, ha sido la acusación es desde el Perú de que Evo Morales y su gente estuvieran involucradas en soliviantar y promover estas manifestaciones en contra del gobierno de Dina Boluarte, ¿no es cierto? Y lo mismo se ha hablado desde Chile, y lo mismo se habla de Argentina y de todos los sectores de oposición de Latinoamérica en general hablan de lo mismo, ¿no? De que es Evo Morales y que están tratando de constituir esta nación aymara nueva, digamos, ¿no? Y que es una cuestión que es promovida por Evo Morales. Yo creo que ese análisis que se hace es muy inmediatista, muy de lo que está pasando y deja de lado la historia de todo lo que ha sido la reivindicación y la lucha del pueblo aymara, de la nación aymara y quechua en Perú y en Bolivia a lo largo de siglos y a lo largo de años y décadas anteriores, desde el siglo XX hasta ahora, ¿no es cierto? Es una lucha que no tiene nada que ver con lo que propone el MAS, lo que propone Evo Morales, no tiene nada que ver, es anterior a este partido político, es muy anterior al MAS y
siempre ha tenido esa tendencia porque es natural, porque existe esa nación aymara, ¿no es cierto? Existe en el sentido de que hay una comunidad de una misma cultura, un mismo idioma, entre el sur del Perú y Bolivia, ¿no es cierto? Y el norte de Argentina, el norte de Chile, ¿no? Y lo que no se entiende hasta ahora y que ha sido la base del éxito del MAS, me parece a mí, aquí en Bolivia, que ha sabido reconocer que eso existe, que es una realidad, ¿no es cierto? Esa nación, esa cultura aymara cohesionada, más o menos cohesionada, pero real, existente en el terreno. O sea, tú la puedes ver, ¿no es cierto? Que esa nación aymara es real y no solo que es real, sino que está creciendo, que se está desarrollando, que se está expandiendo. ¿Ya? Aquí en Bolivia lo podemos ver en el sentido de que esa nación de origen en el altiplano, el occidente de Bolivia, ahora se encuentra distribuida en todo el país, especialmente en el oriente, lugar donde antes obviamente no existía. Ahora sí, entonces, y de la misma manera se está expandiendo no solamente al norte de Argentina, sino a Buenos Aires, y de la misma manera se está expandiendo no solamente en el sur del Perú, sino en Lima, y así, ¿no es cierto? Entonces es una realidad expansiva que se está desarrollando y que es ese movimiento el que va generando estas protestas en el Perú y la alianza que existe entre esa nación aymara en Bolivia y la nación aymara en el Perú, ¿no es cierto? Es decir, no estamos frente a una protesta, a una sublevación basada en una teoría o en una ideología, como por ejemplo fueron las protestas de Santa Cruz por el censo, ¿no? O lo último por el apresamiento de Camacho. Esas protestas son ideológicas, ¿no? Que se fundan en el sentido de decir, según ellos, de que se está atacando la democracia. Entonces hay que defender a la democracia, ¿no? Que es una idea, un sistema de gobierno, un sistema de vida política, ¿cierto? Entonces, esas movilizaciones son ideológicas, porque están defendiendo una ideología, ¿no es cierto? Las movilizaciones que se están produciendo ahora en el Perú y normalmente las que se producen aquí en La Paz son más nacionales, tienen un sentido de nación, de la expresión de una nación que busca una mejor vida, un mejor futuro en la pobreza en que se encuentran y en las desventajas en que viven, ¿no es cierto? Pero la buscan no defendiendo algo ideológico o un sistema político, la buscan defendiendo una nación, ¿no es cierto? Y claro, obviamente para obtener esos resultados requieren que la presidenta se vaya, que el Congreso se anule y que haya una nueva asamblea constituyente que define una nueva constitución, ¿cierto? O sea, son reivindicaciones no ideológicas, sino de fondo de cómo debe estar constituida esa nación peruana en este caso, ¿no? Y por eso es lógico que haya esa relación entre Bolivia y Perú, porque existe esa realidad de una nación aymara, una nación quechua que se reconoce como tal, como nación, ¿no es cierto? Entonces, de ahí que es imposible pensar que haya un partido político queriendo sacar réditos de esta movilización, ¿no es cierto? Y, es decir, en el sentido de que es imposible que ese partido haya generado todo el movimiento. Puede que trate de sacar réditos de esa situación, que es normal, pero ese partido no ha generado el movimiento, ¿no es cierto? Sino que está montando encima para poder generar, recabar algo de beneficio para el partido, ¿no es cierto? Pero el movimiento va solo, ¿no es cierto? El movimiento va por otro lado. Y esa también es la limitación del movimiento, ¿no es cierto? Al ser un movimiento con estas características de unidad nacional, ¿no es cierto? De gente que se reconoce como una nación, pero que reconoce que están siendo explotados, están siendo subordinados, dejados de lado y que no se pueden expresar,
hacen esa movilización, pero al mismo tiempo, al no tener ideología, ¿no es cierto? Al no tener una ideología en el sentido de no tener un horizonte, un norte específico político al cual se están redirigiendo, ¿no? En el sentido de cuál es el sistema político que están pretendiendo, cuál es el sistema económico que están pretendiendo, pues es muy probable que los alcances que pueda tener esa movilización en el término de lo político pues sean cortos, ¿no es cierto? Es decir, es posible que logren sacar a la presidenta en este momento, Dina Boluarte, de la presidencia, pero ya es más difícil poder proyectar, digamos, o pensar que esa situación lleve a precisamente lo que la nación aymara o la nación quechua requieren, ¿no? Que estos estados neocoloniales, Perú, Bolivia, se conviertan en estados de las naciones originarias, ¿no es cierto? Que ese es el objetivo final, ¿no es cierto? Tendría que ser. Pues eso es muy difícil que se llegue porque no hay una ideología, ¿no es cierto? Precisamente detrás de estos movimientos que por el momento son movimientos nacionales, ¿no es cierto? Pero que no tienen ideología, ¿no? Y ahí está el problema, ¿no? Y bueno, y a mi modo de ver, así es como se van a ir desarrollando los acontecimientos, ¿no es cierto? Eh, Igual de todas maneras, obviamente para mí esas movilizaciones que se están dando en el Perú tienen total apoyo y obviamente el rechazo a la masacre que está haciendo el gobierno de Dina Boluarte, ¿no? Que es realmente trágico, espantoso y que no se puede condonar de ninguna manera, ¿no? Y que obviamente lo que merece es un juicio y lo que merece es obviamente darle una pena, ¿no? A Dina Boluarte por las muertes que están ocurriendo. Y eso también, que es lo mismo que ha pasado aquí en Bolivia con Yanine Áñez, ¿no? Si, lo que pasa es que es obvio que no se puede perdonar que uno, por más que sea presidente y por más incluso que tengas el voto del pueblo legítimamente elegido, que no es el caso de Dina Boluarte, que no es el caso de Yanine Áñez, que no fue el caso de Yanine Áñez, por más que tú tengas la legitimidad como autoridad, no puedes matar a gente que protesta contra tu gobierno de manera pacífica, ¿no es cierto? Otra cosa es una guerrilla, por ejemplo, ¿no? Gente que se va al monte y tiene armas y funciona como un ejército, ¿no es cierto? Y que ataca y ataca a las fuerzas del Estado. Esa es otra cosa, es otra situación diferente. Aquí estamos hablando de movilizaciones cívicas, de civiles que están marchando en las calles, están tomando un aeropuerto, están tomando una institución, ¿no es cierto? Se produce ciertos destrozos, obviamente, en ciertas propiedades y bienes, pero es una protesta pacífica que no está buscando matar a nadie, ¿no es cierto? Y entonces no se puede consentir y no se puede normalizar el que la reacción policial contra esas protestas sea matar gente directamente, como es lo que está pasando en el Perú, ¿no es cierto? Entonces es obvio que eso tiene que tener una sanción judicial, una pena. Normalmente tendrá que ser la pena de cárcel, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que normalmente tiene que hacer? Y me parece correcto. Y eso debería entrar en la mente de la gente. Tú, por más que ganes una elección y tengas la ideología que tengas y seas gobierno, no puedes matar gente que protesta. No lo puedes hacer. Tu función como político, para eso estás ahí, es para resolver los problemas dialogando políticamente. Si no, el presidente siempre sería el general de las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque las Fuerzas Armadas solucionan los problemas violentamente, para eso son Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Pero un político, ¿no es cierto? Un presidente de la República, un gobernador, un alcalde, un político, se supone que resuelve los problemas políticamente, pacíficamente, negociando, dialogando. Yo creo que tendríamos que tener clara esa diferenciación, ¿no? Si tú eres político, si te vas a entrar en política,
No puedes matar a la gente. Si quieres matar gente, entra al ejército, ¿no? O a las Fuerzas Armadas, a la policía, ¿no es cierto? Porque tienen el monopolio de la violencia, ¿no? Ya lo podrás hacer. Pero como político, no. Tú no puedes. Y el político es el que manda sobre las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Entonces tú como político no puedes permitir que las Fuerzas Armadas salgan a matar a la gente, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo se van desenvolviendo los acontecimientos de aquí en adelante en el Perú y aquí en Bolivia, que tenemos también. Bueno, en realidad en Bolivia viene, por ejemplo, en Perú también viene el carnaval, ¿no? Y el carnaval siempre es un momento de pausa, ¿no? En todo el tema político, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir viendo cómo se van desarrollando las cosas y vamos a seguir hablando con todos ustedes sobre estas situaciones. Nos vemos la próxima. Chao, chao.